Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Un gusto saludarles. Vamos a trabajar la sesión número 4 de este módulo 4. Ahora nos toca el tema transparencia en la gestión de recursos. Es un tema bien importante y fíjense que es un tema sumamente difícil porque lo vamos a abordar desde dos perspectivas que pues no son opuestas ni son diferentes. Son dos perspectivas complementarias y nuestra primera y más importante pregunta es ¿hasta dónde sí y hasta dónde no la transparencia? ¿En qué sí y en qué no nos conviene ser totalmente transparentes? Un tema sin duda bien difícil, bien difícil porque les digo, nos pone frente a dos situaciones que generalmente vamos a considerar opuestas, pero pues que en realidad no lo son, y vamos a poder tener una visión más crítica, un pensamiento más crítico acerca de lo que en realidad nos conviene en el tema de la transparencia y a lo que estamos obligados en el mismo tenor de la transparencia. Si les parece, como siempre, voy a leer la introducción y vamos a hacer los comentarios. Dice: la transparencia se refiere en general a poner a disposición del público información relacionada al gasto, manejo de información, calidad clínica, el uso de recursos y la experiencia de la atención con médicos, hospitales y otros proveedores, en nuestro caso de atención a la salud. Otros ejemplos de transparencia son información sobre el desempeño de la atención médica. Esta información incluye eficiencia de los planes de tratamiento, la administración de las unidades, el gasto en servicios médicos en comparación con los costos administrativos y beneficio o el efecto de un procedimiento o dispositivo en particular con relación a su comparación con una alternativa. La pregunta, les decía yo, es ¿por qué es importante la transparencia en la atención médica y los recursos que se utilizan para los profesionales de la salud y los pacientes? Por un lado, tenemos que transparentar lo que se está gastando, cómo se está gastando. No solamente es un mecanismo que nos va a beneficiar administrativamente. Si el personal operativo es totalmente transparente en qué está utilizando los recursos, cómo los está utilizando, para qué y cuándo los está utilizando, a nosotros desde la parte administrativa, pues esto nos va a beneficiar muchísimo porque vamos a poder tener un control de inventario mucho más efectivo, mucho más eficiente y vaya, mucho más administrado, quiere decir más organizado. Vamos a poder hacer una planeación mucho más efectiva y más a largo plazo, con mayores beneficios tanto para el personal operativo como para la sociedad. Esto se debe a que fue transparente la información. Cuando el personal operativo omite los datos sobre el uso de los materiales, de los recursos, cuando decide que no debe o no quiere declarar cómo se utilizaron los recursos, no quiere, por ejemplo, reconocer que hubo un error en el uso de un medicamento o en un, vamos a pensar, un medicamento oncológico que son de alto costo y que pues por alguna cuestión de equivocación, de un error, se malutilizó ese medicamento, se desperdició, se caducó por haberlo dejado guardado o hubo alguna otra situación. Entonces ahí nosotros, al no tener ese conocimiento, pues estamos pensando que los recursos están siendo utilizados en la atención a los pacientes, cuando en realidad es que fueron desperdiciados. Si tuviéramos esta información, oiga, pues me equivoqué, utilicé mal el recurso o se desperdició, se me cayó X cosa, podríamos decir, bueno, este producto no fue utilizado en la atención al paciente, sino fue perdido o es una pérdida por una situación ajena a la voluntad del personal operativo, de la administración y de todos. Entonces ahí tenemos otra perspectiva, ¿verdad? Tenemos otra cosa de la cual podemos partir. Pero pues esto, al ignorarlo, difícilmente nos va a ayudar. Y por otro lado tenemos la transparencia, que esta es la parte delicada, en la que nos preguntamos qué tan conveniente es que el paciente sepa
todo lo que está sucediendo alrededor de la atención. ¿Qué tan conveniente es que los pacientes sepan cómo están los tratamientos, cómo están los diagnósticos, cómo va evolucionando? Últimamente se ha utilizado mucho, ya se utilizaba, ¿verdad? Pero últimamente se ha utilizado mucho, pero por este miedo. ¿Se acuerdan que en la sesión pasada vimos la cuestión de la responsabilidad? Bueno, pues por estas responsabilidades legales, y la incidencia tan alta de demandas al personal y a las instituciones de salud, se recurre mucho al término, por ejemplo, de pronóstico reservado, porque los médicos, las enfermeras, el personal en general no quiere decir más de lo que puede comprometerse. Si nosotros le decimos a un familiar que el cierto paciente tiene ¿cómo se dice? Un progreso, una evolución, así se dice, una evolución favorable en el tratamiento, esto la gente lo puede entender como: usted me dijo que se está curando o que ya está curado. Y resulta que ni se estaba curando ni está curado. Por lo tanto, dada la información que usted me dio, pues lo voy a demandar. Y esto ha ocurrido cantidad de veces. ¿Qué aprendió a hacer el personal, sobre todo el personal operativo? Pues a utilizar frases como probablemente, posiblemente, a reserva de verificar, diagnóstico reservado, pronóstico reservado, todo ese tipo de frases que pues en realidad no son una cuestión de mala voluntad, sino son una defensa, y tienen la finalidad quizá no de eludir la responsabilidad, pero sí de tener un margen en el que el paciente no utilice esa misma información, nuestras mismas palabras, para causarnos algún daño. Es que usted dijo tal cosa y resulta que es completamente diferente. Imagínense un caso en el que un paciente diabético pues diga que el médico tratante le dijo que si comía cereales la diabetes iba a desaparecer. Pues muy mala información, muy mal dicho, a lo mejor no alcanzó a ver lo que estaba diciendo, pero es definitivo que no alcanzó a ver lo que el paciente iba a interpretar. ¿Qué hizo ese paciente? Se fue y se atiborró de cereales y ahora tiene otro tipo de problemas. ¿Por qué? Usted me dijo. Así es que ser totalmente transparentes en este aspecto pues tiene un doble filo. Por un lado, tenemos la posibilidad de ampliar muchísimo el trabajo del paciente en cuestión de su tratamiento, de cómo puede ayudar esta información al paciente, lo que pueden ir haciendo para prepararse, para tener otros elementos, otras defensas igual, pero no de manera legal, sino otras defensas hacia las enfermedades, otras alternativas que pueden ir experimentando, en fin, muchas cosas que tienen que ver con los derechos, y esto nosotros lo estamos haciendo posible gracias a la información que estamos brindando. Y por otro lado, esa misma información puede ser totalmente contraproducente porque es de la que el paciente se valió para poner una demanda en contra ya sea de uno mismo o en contra de la unidad en la que estamos trabajando. Y esto pues no puede seguir así. Tenemos que ver un punto medio en el que el paciente que tiene derecho a ser informado reciba la información necesaria, reciba la información más formal, más veraz posible, sin que esa misma información tenga que ver después con el arrepentimiento de parte de quien la dio, porque ya le cayó una demanda por andar diciendo cosas que aparentemente no debía haber dicho. Aquí se trata más de un acuerdo, hasta dónde es necesario, hasta dónde es viable, hasta dónde es lo mejor, vamos a dejarlo de ese tamaño, hasta dónde es lo mejor ser totalmente transparente. Lo mismo sucede con el uso de los recursos, lo mismo sucede con la administración. Que la gente sepa, imagínense nada más, que la gente sepa, el público en general, la sociedad sepa
cuánto material se desperdició por mala utilización, porque no se guardó, pues si la cifra es muy alta, la sociedad puede protestar enérgicamente, puede haber acciones muy lamentables por parte de la sociedad en contra de un grupo del personal o en contra de una unidad de atención, y porque pues ahí se desperdicia mucho material, y el hecho de no decir, de no aclarar esta información también puede hacer pensar que como en esa unidad no se desperdicia absolutamente nada, pues todos los recursos están llegando al paciente, aunque los resultados hablen de otra cosa. Así de importante es la transparencia y el tema en la perspectiva que lo estamos analizando, es decir, lo que sí se debe transparentar, lo que no se debe transparentar, pero no por una situación de intereses, sino por una situación de beneficio en ambas partes, lo que el paciente tiene que saber y lo que yo tengo que saber como unidad y lo que puedo hacerle saber a las personas. Un tema sin duda sumamente difícil para el que definitivamente pues no hay una respuesta, no una viable, no una concreta, no una real, es decir, ni yo ni nadie les va a poder decir nunca, sé totalmente transparente y atente a las consecuencias, porque eso sería un absurdo. Sé totalmente hermético y atente a las consecuencias, porque también es un absurdo. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a comunicar la información correcta a la persona correcta en el momento correcto. Lo que debe saber el paciente cumpliendo con sus derechos, para ejercer sus derechos, y lo que debe guardar el personal, también protegiendo sus derechos y también protegiendo su práctica profesional. Les digo, un tema siempre difícil. Entonces, cuando nosotros al final hablamos pues de transparencia y de cómo la transparencia puede ayudar a nosotros, nos puede ayudar a tomar mejores decisiones, también hablamos de un beneficio para la sociedad y para el paciente. Que nos informe el paciente qué es lo que ha sucedido, que sea totalmente transparente, definitivamente va a cambiar el rumbo del tratamiento que se le esté dando. Así es que la transparencia también es de vuelta. No solamente se trata de que yo sea totalmente transparente con la sociedad y con las instituciones o a nivel institucional. También se trata de que la sociedad, de que los pacientes sean transparentes con el personal que los está tratando, sea transparente con el personal operativo y con el personal administrativo, para que se tomen mejores decisiones. Hay aquí en el artículo de la sesión, el caso, ya abordando nuestro tema, que es la gestión de recursos materiales, una práctica que nos llamó mucho la atención y decidimos integrarla aquí para poner un ejemplo de cómo la transparencia sí puede ayudar y marcar una diferencia muy clara en el desarrollo de nuestro trabajo administrativo. Se trata de una clínica de atención odontológica en la Ciudad de México, en donde la dueña de la clínica, la administradora general, que también es la dueña, la directora, publica todos los días en un pizarrón al lado de los checadores de su personal. Es una clínica de aproximadamente 18 o 20 personas que trabajan ahí, y publica los costos, fíjense, los costos de todo lo que se utiliza. Entonces al día ella hace un inventario, un inventario, como es diario es más sencillo hacerlo, de lo que se gastó en insumos, en recursos materiales de ese día anterior. Entonces, el martes publica lo que se gastó el lunes, de cuánto le costó a la clínica el trabajo del día anterior, cuántas gasas se utilizaron, cuántas jeringas, cuántos cartuchos de anestesia, cuánta luz en un prorrateo, en fin.
todo eso lo va publicando en el pizarrón y le ha dado muy buen resultado porque encontró que con esa medida las personas eran muchos más conscientes al momento de utilizar los recursos materiales. Entonces ponía, se utilizaron tantos cartuchos de anestesia, lo cual tiene un costo de tanto. Y esto el personal tiene ciertas medidas. Hay, igual que en todas las unidades de atención a la salud, pues hay insumos muy costosos y hay insumos que, ya lo dijimos en alguna sesión, aparentemente no cuesta nada. Uno dice, ay, pues cuánto puede costar una simple gasa, ¿no? Y más si se compra 1 millón de gasas. Entonces el costo de una gasa pues es insignificante para ti, pero para el paciente una gasa, y es que literalmente en la atención a la salud, una gasa puede determinar la vida o la muerte. De ese tamaño estamos hablando. Un hilo de sutura puede ocasionar una situación totalmente irreversible de salud para el paciente, porque no había un hilo que, si lo vamos a comprar a una farmacia especializada, pues en realidad no es tan costoso, pero el beneficio o el perjuicio que puede tener sí lo es. Así es que lo que hace esta cirujana dentista, es poner en una lista todos estos materiales y le pues ha dado este buen resultado, porque la gente empezó al principio a extrañarse mucho, nos comenta ella, y como que pensaban que les iban a cobrar o que los estaban sobrefiscalizando. Ya hablamos también de lo incómodo que es la sobrefiscalización, la racionalización, y ella nos decía, es que no tiene el fin de fiscalizar ni de racionalizar, tiene el fin de hacer conscientes a las personas que están trabajando aquí de cuánto se gasta y de cómo esto puede perjudicar, en este caso, nuestra clínica, por una falta de recursos, porque los recursos se están desviando hacia otras cosas, ¿no? Al principio les decía, pues la gente sí se molestaba un poquito, les extrañaba, y que pues tenían que firmar vales de salida de los materiales. Todo esto pues era ciertamente incómodo. Posteriormente, ya conforme va pasando el tiempo, la gente se va acostumbrando y los recursos pues empiezan a rendir mal, lo cual nos lleva a pensar que es una excelente práctica darle a conocer a las personas lo que cuestan los materiales, darle a conocer a una persona cómo puede ayudar a estos materiales, cómo puede irlos completando, irlos haciendo cada vez más y mejores para su utilización. Pues es una práctica que ahí la dejamos. Yo espero que podamos hacer estas estrategias en nuestra unidad, al menos, por lo menos para tener un parámetro de la reacción de la gente, por lo menos para saber a manera de estrategia o a manera de investigación, ya que tenemos los elementos, pues de cómo pueden funcionar estas innovaciones, cosas que pues no vemos generalmente y que resultan ser innovaciones en administración, y que pues aquí hay un buen resultado. Yo espero que en las otras unidades pues lo haya igual, ¿no? Después vamos a abordar el tema de la información que se le da al paciente en el uso de los materiales. Si valdrá o no la pena que el paciente sepa cuánto se está gastando en su atención, si el paciente debe saber qué es lo que está costando la atención en la unidad. Nos habla todo el tiempo, sobre todo a nivel de gobierno, se nos habla de lo que cuesta la atención en general, y se hablan de miles de millones todos los años, y decimos el presupuesto anual para la atención a la salud en México es y nos salen miles de millones de pesos, ¿no? Lo que no entiende mucha gente, para ser honestos, un servidor tampoco, yo me imagino que ustedes están en la misma situación y la mayor parte de la sociedad, lo que no entendemos es en qué se gasta eso. Si es tan costoso, y si verdaderamente, si son tantos miles de millones, ¿por qué no hay atención para todos? ¿Por qué no alcanzan los recursos?
¿Por qué a tal gasto que es, ya no estamos hablando de un presupuesto derivado, ya estamos hablando de una porción del Producto Interno Bruto del país? ¿Por qué ese porcentaje del Producto Interno Bruto del país que se está asignando a la atención a la salud no alcanza? Pues ¿en qué se gasta el dinero? Esa es una pregunta bastante lógica cuando nosotros escuchamos cantidades que pues no nos alcanza la imaginación para concebir en qué se pueden gastar tantos miles de millones de pesos en la atención. Así es que, ¿qué pasaría si un paciente fuera consciente de lo que cuesta cada vez que se va a comer tacos fuera de la dieta? De lo que le cuesta al sistema, a la sociedad, a los otros pacientes, lo que nos cuesta a todos los mexicanos, que él se haya ido a tomar una coca porque pues hoy fue día festivo y decidió tomarse una coquita, ¿no? Cuando decidió pues echarse unas copitas de más, pese a que tiene problemas de hígado, que tiene algún tipo de insuficiencia. En fin, cuando la gente hace ese tipo de cosas irresponsablemente, ¿cuánto nos está costando a todos los demás? Tal vez es una medida en la que podríamos crear también conciencia a los pacientes de estos gastos. Pues así el tema de la transparencia. Vamos a leer el artículo, hay que escucharlo con mucha atención y pues nos va a poner preguntas, nos va a plantear algunos temas muy interesantes de análisis que nos llevan a la reflexión y sobre todo nos llevan a concebir algunas estrategias que de verdad podrían tener un impacto bastante positivo en nuestro trabajo administrativo, en la gestión de recursos materiales. Pues bien, yo espero que este comentario sea de utilidad. Les agradezco mucho la atención.